Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto. El podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Hoy es 17 de agosto de 2021, son las 5 de la mañana, pero como depende de cuándo me escuches, te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y en el podcast Caminar Quietos iré compartiendo diferentes secciones y en el episodio de hoy, en el apartado de destacados, vamos a hablar de la primera carrera adaptada para niños y niñas con movilidad reducida. Os vamos a hablar de los lugares para poder caminar quieto, concretamente nuestra experiencia en el Mas La Llum, una casa de ecoturismo rural y formación activa. Sorprende porque es conocida como la Casa de Paja. En la sección de libros recomendados vamos a hablar del libro Libertad y Límites de Rebecca Will. Y finalmente, en el apartado de vuestras consultas, vamos a hablar sobre cómo es la primera visita al psicólogo. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo de hoy. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Y quería recordarte que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras y que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o puedes enviar un audio por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 651 830 626 651 830 626 si quieres participar con tu voz en nuestro podcast. Y bueno, vamos a entrar ya en tema y vamos a empezar a hablar ya directamente del primer apartado en destacados y es lo que ha pasado el fin de semana pasado en Barcelona, que fue el momento en el que tuvo lugar la primera carrera adaptada para niños y niñas con movilidad reducida. Hace mucho tiempo que sigo en Twitter a Noemí, que Noemí es la mamá de Emma Joana y es una niña de 6 años que tiene espina bífida y que se desplaza con andador. Hace mucho tiempo que sigo a su madre, a Noemí Font, por Twitter. Algunas veces hemos podido intercambiar mensajes por su gran trabajo reivindicativo y por su gran trabajo desde mi punto de vista de ejemplo que da de amor hacia una hija y de trabajo para la inclusión, que es un hecho que, aunque en Cataluña, por ejemplo, se ha desarrollado en un decreto sobre la inclusión, es muy difícil verlo materializado. Y concretamente, pues este fin de semana tuvo lugar después de mucho tiempo en el que Noemí estuvo organizando el acto, en el que, bueno, pues muchas emociones y reivindicaciones aparecieron en esta primera carrera adaptada para niños con movilidad reducida. De hecho, la iniciativa lo que ha hecho es poner en manifiesto pues, la falta de espacios y recursos que hay para niños y niñas
que presentan estas dificultades motrices y que deben poder hacer deporte o actividades de ocio. Concretamente, pues en Twitter veía Noemí las batallas que tiene para que los parques puedan tener estructuras y puedan dar oportunidades para que todos los niños y niñas, independientemente de sus dificultades o facilidades motrices, puedan acceder al parque. Y bueno, en las imágenes de este fin de semana de la carrera pues se pueden ver lágrimas de emoción cada vez que veíamos que un niño o una niña llegaba a la meta tras recorrer 10, 20 o 30 metros o 40, no importa, y que todo el reconocimiento de todas las personas que habían en su alrededor en ese momento. Y es que esta carrera pues empezó con la idea de Noemí a partir de su hija Emma Joana, que le dijo a su madre que quería hacer una carrera y su madre pues se puso en marcha y empezó a trabajar para que ese sueño de Emma Joana se hiciera realidad. Y este fin de semana se ha hecho realidad. Y es que las oportunidades para estos niños de participar pues son muy escasas y esperamos que esta carrera sirva de modelo y de ejemplo para que el resto de carreras puedan incluir una carrera para niños y niñas con movilidad reducida, tal como hemos podido ver este fin de semana. Concretamente, pues había un tuit de Noemí que decía que su hija no había visto nunca en vivo y en directo otro niño o otra niña que utilizara caminador. Y ese mensaje ya es una oportunidad. Simplemente pues para que pueda ver que no es la única con esa característica y que a menudo, como dice Noemí, pues hay gente que la observa por la calle. Y esto, pues como dice Noemí, es un hecho muy bueno y también es un hecho muy bueno la visibilidad que ha dado todo este trabajo para que empresas, comerciantes se hayan podido volcar de manera solidaria en la iniciativa y también pues he podido ver gratamente como una organización que me toca de cerca porque he podido ser profesor de Biel Carbó, que la asociación Amics d'en Biel y el mismo Biel, que es jugador actualmente del FC Barcelona de baloncesto y también de la selección española, que pudiera hacer acto de presencia con la asociación Amics d'en Biel para apoyar y para animar esta carrera que ha sido todo un éxito. Y desde aquí, desde el podcast de Caminar Quieto, pues lo que queremos enviar a Noemí, a la organización y a todas las personas participantes, pero también a todas las personas que no han podido participar porque por dificultades de protocolos COVID tan solo han podido participar 30 niños y niñas. Esperamos que en las próximas puedan participar muchos más. Enviamos ese mensaje de reconocimiento, de fuerza y de solidaridad. Un saludo muy fuerte también para Noemí por el trabajo que ha desarrollado en esta preciosa primera carrera. Y seguimos en Caminar Quieto. Y vamos con la siguiente sección, que es la de visitar lugares para caminar quieto. Y es que Caminar Quieto, que es el nombre del podcast, como ya os hemos dicho en otras ocasiones, es por la mirada que pensamos que debe tener la vida y la que queremos compartir con vosotros y con vosotras, que es poder mirar hacia adelante, poder caminar, pero también poder detenernos en el camino para disfrutar y para ver que la vida no nos pasa por delante y que no estamos siempre pensando en el futuro, sino que nos detenemos para vivir este presente. Y uno de estos lugares es el Mas la Llum, la casa de paja. Como os decía anteriormente, es una casa de ecoturismo rural y de formación activa y es una casa donde Xavi y Marta, junto con sus hijos, Pau y Ana, iniciaron en 2011 esta aventura, que era la aventura de poder vivir y autoconstruir el Mas la Llum, la casa de paja.
y con la idea de que fuera una finca autosuficiente y en constante evolución. Y el Mas la Llum está en Teruel, a 100 metros de la provincia de Tarragona, 100 metros de Cataluña, en la zona del Matarranya, concretamente en el pueblo Arenys de Lledó. Y bueno, ¿por qué es un lugar para caminar quieto? Pues es un lugar donde nosotros fuimos en familia y pudimos estar allí durante 3 días, pasamos 2 noches con la furgoneta. Está en constante evolución y en constante construcción en este momento, porque el Mas la Llum, los servicios que ofrece son unos servicios de manera totalmente respetuosa y pausada y tranquila, donde puedes participar pues de acompañarles en la construcción de la casa sostenible, porque esta casa que consiguieron autoconstruir en un primer momento en el 2011 ya la pusieron en marcha como casa rural y todas las actividades que tenían planteadas, y estuvieron desde 2011 hasta 2017 haciendo crecer esta iniciativa. Pero en 2017 pues tuvieron la desgracia que un incendio asoló todo el Mas la Llum, toda la finca, y tuvieron que tomar una decisión, Xavi y Marta: o volver a ese pasado del que no habían escapado, porque cuando nosotros les entrevistamos y hablamos con ellos no teníamos la sensación de que hubieran escapado, sino que simplemente habían cambiado su perspectiva de vida hacia aquello que su corazón les dictaba. Y en 2017 se encontraron con esa encrucijada, es decir, se nos ha quemado todo, ¿qué hacemos? Encontraron mucho apoyo y solidaridad en la zona del Matarranya y decidieron volver a construir ese proyecto. Y de hecho, ese proyecto ahora mismo lo tienen en plena construcción. Nosotros cuando lo visitamos había una pareja que estaba aprendiendo a cómo hacer el revoco, cómo preparar toda la casa de paja, y les ayudaban a Xavi y a Marta aprendiendo a construir esa casa de paja, que es un sistema híbrido de madera y pacas de paja para la estructura, y que está todo enlucido en barro, con pinturas de arcilla que en el interior, que también son pinturas que si podéis ver fotografías buscando por internet, veréis que las pinturas son preciosas y no tienen nada que envidiar a cualquier otro tipo de pintura, y son pinturas que son elaboradas por ellos mismos, sin ningún tipo de elemento tóxico, y que dan una sensación de bienestar y una sensación de calidez y sobre todo de salud, porque está rodeado y rodeada de naturaleza. Y como decía, pues a partir de ese incendio que sucedió en 2017, pues Xavi y Marta junto con sus hijos decidieron volver a construir y a reconstruir el Mas la Llum, pero siendo el Mas la Llum 2. Un Mas la Llum en el que todo aquello que vieron que podían mejorar, pues han visto que es una oportunidad para poderlo mejorar y hacerlo con una estructura que dé una respuesta más clara a lo que ellos necesitan, que es ofrecer a las personas que les visitan un entorno tranquilo, un entorno relajado, donde se pueden aprender un montón de cosas. Y os vamos a explicar qué es lo que nosotros pudimos aprender, que es a caminar quieto. Y una de las experiencias que más nos gustó en familia fue participar con Marta de las clases de yoga y trapecio, clases de wellness, de vida saludable, y Marta nos hizo una sesión que pudimos disfrutar de manera muy divertida. También vimos la dificultad de practicarlo y la importancia de seguir los consejos de Marta. Fue toda una experiencia participar de esa clase de yoga trapez en familia. Y os invitamos a que podáis llamar a Xavi y a Marta para participar en el teléfono 617 370 305.
Bueno, y una de las cosas que más nos gustaron al llegar pues fue cómo nos recibieron Xavi y Marta. Es cierto que Xavi y Marta ya los conocíamos desde hacía muchos años y que tenemos cierta amistad, pero también hacía muchos años que no los veíamos y hacía muchos años que no estábamos con ellos. Y lo primero que pudimos ver fue que tienen una parte construida, pero que un 70% de la casa todavía no está construida, está en construcción, en proceso, y nada más llegar allí con la furgoneta pues podemos pernoctar en una zona que tienen adaptada para autocaravanas, para caravanas, para campers, y en nuestro caso íbamos con una furgoneta camper y pudimos estar allí en esa finca, en ese entorno del Matarraña repleto de naturaleza. Llegamos por la noche y lo primero que vimos al llegar pues fue un cielo estrellado, donde no hay contaminación lumínica y las estrellas se pueden visualizar de una manera preciosa. Después, como decía, pues por la mañana tranquilamente pudimos hacer una clase de yoga trapez con la Marta, y con mucha paciencia y mucha tranquilidad nos fue explicando cómo funcionaba todo. También es un lugar ideal para ir con niños y niñas, porque allí tienen espacio de naturaleza, puedes bajar al río que está cercano donde te puedes bañar. Nosotros de hecho nos pegamos un bañito allí y pudimos estar muy tranquilos y muy a gusto, y lo que podemos destacar es esa sensación de tranquilidad, de que más que hospedado parece que estás conviviendo con ellos, y se respira naturaleza, se respira respeto y se respira tranquilidad por todos los poros del Maslayum, de la casa de paja. Después también tuvimos la posibilidad de participar con un concierto. Marc Muñarc y yo formamos un dueto que se llama Camina Acoustics, y pudimos hacer 2 bolos, 2 noches, y pudimos tocar nuestros temas, nuestras versiones acústicas en una noche preciosa donde asistieron personas para poder escuchar el concierto y después poder cenar, porque también tienen servicio de comedor, y nos hicieron unas vegan burgers que estaban buenísimas, todo ecológico, y podías elegir de setas, de legumbres, bueno, de aquello que ellos ofrecían y que te pudiera gustar. Después también estuvimos pues pernoctando tranquilamente, jugando. Los niños podían ir tranquilamente de un lugar a otro, y también pudimos participar de echarles una mano en la construcción de la casa. No creo que fuera una mano que les ayudara mucho, porque más bien nos ayudó a aprender que no a echarles una mano, pero sí que pudimos ver, por ejemplo, algo que nos dijo Marta, que es muy importante para una casa sostenible y sobre todo de paja, que Marta ya nos explicó que es muy importante que tenga sombrero y que tenga zapatos. Y pudimos entrar en los zapatos viendo que la casa está elevada a unos 80 centímetros, y entramos todas las personas que estábamos allí en ese momento para ayudarles a quitar unas maderas y ladrillos que necesitaban mover para llevar a la parte que estaba en construcción y poder hacer de palanca en la zona que seguía creciendo. Y después también tuvimos la suerte de poder participar un ratito en el revoco y a la hora de poner barro con paja en las pacas de paja que están en las paredes, y Marta nos explicó cómo se debía poner. Y la experiencia de poder participar, de tocar el barro, de tocar la naturaleza y de ver cómo es posible vivir de una manera sostenible, porque el Maslayum es una casa que no está conectada a absolutamente nada. Tiene sus placas solares, tiene su agua que es recogida por el agua, y tienen todo un proceso de reutilización y de reabsorción del agua de la lluvia. Y como decía Xavi, pues aquí en el Maslayum nos proveemos de lo que nos da el sol y de lo que nos da el agua, lo que nos da el cielo. Aparte de nuestra experiencia, que fue muy bonita, y es una experiencia que recomiendo porque es un lugar donde realmente te sientes que caminas quieto, que vives, y Xavi y Marta con su familia viven en simbiosis con la naturaleza, en respeto, con tranquilidad, y también hay que recordarlo, con mucho trabajo, porque vimos que hacen un duro trabajo y que trabajan mucho para poder conseguir estar donde están. Y para finalizar esta sección, pues os compartiré
una de las versiones que con Marc Muñarc y yo mismo, con los Camina Acoustics, hacemos, que es la versión de Tainted Love. Acabando esta sesión, os dejo con esta versión antes de nuestro siguiente bloque, que es el de vuestras consultas. Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life from a turn and turn. I can't sleep at night. Runs, I run to you. Now I run from you. This time to love you, give and I give you all a boy could give you. Take my tears and that's no nearly all. Tainted love, whoa, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give and give you all a boy could give you. Take my tears and that's no nearly all. Tainted love, whoa, tainted love, whoa, tainted love, whoa, tainted love, whoa. Y bueno, después de esta versión de Camina Acoustics, que reconozco que es muy mejorable, pero para nosotros la música es también parte de nuestra terapia y es un momento en el que, bueno, nos hace sentir bien, nos hace participar de un momento en el que la música nos acompaña y que nos hace sentir cosas que nos hacen sentir muy, muy, muy bien. Y vamos a pasar con el siguiente apartado y último del podcast de hoy, que es a partir de vuestras consultas. Que recordando que Caminar Quieto es ese podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras, recordad que para participar en este apartado del podcast podéis enviar vuestros comentarios tanto a través de las redes sociales con @caminarquieto, ya sea en Instagram, Twitter, Facebook, o también podéis enviar un audio si preferís participar en el podcast con vuestra voz, enviando este audio por WhatsApp o por Telegram al 651 830 626. Y bueno, y vamos con este último apartado de consultas, que es el que a menudo me suelen hacer muchos comentarios o también a partir del WhatsApp, que es cómo es la primera visita al psicólogo, sobre todo cuando tenemos primeras llamadas que quieren informarse sobre cómo es la consulta. Siempre suelen preguntar cómo es la primera visita, pero también ocurre que hay muchas personas que les da vergüenza preguntar en ese primer momento cómo va a ser esa primera visita y no preguntan nada, y es normal que no se pueda preguntar, y a mí me gusta poderlo explicar para que se pueda ir a la visita con total tranquilidad. Entonces vamos a hablar, para ver cómo es esa visita, vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de qué se habla en esa primera visita, vamos a hablar también de cuánto cuesta y también cómo se siente o cómo se debe sentir una persona cuando acaba la primera sesión. Y en referencia al espacio, es importante que la mayoría de consultas de psicólogos y psicólogas es un espacio donde te vas a sentir como en casa, te vas a sentir a gusto, son espacios cómodos, donde te vas a poder sentar y vas a estar tranquilo y tranquila, donde te vas a poder sentir bien, o por lo menos eso intentamos, que sea un espacio tranquilo y que sea un espacio relajado. De lo que se va a hablar en esa primera sesión, pues es de manera muy tranquila y respetuosa del motivo
por el que estamos en consulta, cuál es el motivo por el que estamos aquí. Siempre intentamos que vayamos a hablar de temas que la persona que viene a consulta decida de lo que quiere hablar y de lo que no quiere hablar. Por eso la palabra respeto debe estar presente en todo momento. Debemos sentirnos acogidos y acogidas, debemos sentirnos que si hay alguna pregunta o algún tema en el que no queremos entrar, podamos manifestar que no queremos entrar. Por eso normalmente el psicólogo o la psicóloga siempre vamos a remarcar que si hay algún tema o alguna pregunta que no es el momento de contestar o no se siente cómodo de contestar, no pasa nada, con total confianza se puede decir. Pero normalmente siempre se puede orientar la sesión a partir de lo que cada persona siente y de lo que cada persona necesita. También se va a poder dar unos primeros recursos, aunque sea una primera visita y normalmente es para recoger información, pero ya puede ser posible que se den unos primeros recursos para poder ayudar a la persona y para poder acompañarla en ese primer momento de la sesión. A menudo se suele hablar del pasado, aunque depende de la perspectiva del psicólogo o la psicóloga, no se habla mucho del pasado, sino del pasado inmediato, pero depende de la perspectiva. Como decía, si es un psicólogo o una psicóloga con perspectiva más psicoanalítica, pues seguramente irá mucho más atrás en el tiempo, o si es una visita que no es para un adulto, sino que es para su hijo o su hija, posiblemente el psicólogo o la psicóloga pregunte desde el nacimiento o desde antes del nacimiento hasta el momento actual, para ver qué datos pueden ser relevantes o qué aspectos pueden ser importantes para dar ya una primera ayuda y poder ya dar unos primeros recursos y unas primeras orientaciones, pero siempre de manera muy tranquila y de manera muy respetuosa, y donde la persona que manda es la persona que acude a visita, no el psicólogo o la psicóloga. Respecto al precio o al pago, sobre cuánto cuesta, pues aquí la horquilla es muy amplia. Van desde psicólogos y psicólogas que tienen un precio de 50 euros la sesión hasta otros que pueden llegar a los 300 euros la sesión. Depende mucho del psicólogo o la psicóloga o de la zona o del tipo de trabajo que se vaya a hacer. Pero sí que no os preocupéis, porque antes de la primera visita o durante la primera visita el psicólogo o la psicóloga os va a informar. No tengáis duda ni tengáis problema en preguntarlo en la primera llamada, al llamar por teléfono, qué precio tiene, cuánto me va a costar. Y en cuanto a formas de pago hay muchísimas, Bizum, tarjeta, transferencia, de manera aplazada, todo a final de mes, bueno, depende. También depende de cómo van a ser las visitas posteriores. Normalmente al inicio son visitas semanales y posteriormente pueden llegar a ser quincenales, pero como digo, esto depende también y sobre todo de la perspectiva del psicólogo o la psicóloga. ¿Y cómo os debéis sentir o cómo te debes sentir cuando acabe la primera sesión? Pues te debes sentir bien, te debes sentir con algo de desahogo, con algo de tranquilidad, pero también es posible que te puedas sentir con algo removido. Depende de cómo haya sido la sesión o depende del tema que se haya abordado en la sesión. Podéis tener estas dos opciones. Pero en todo momento debes preguntar aquello que tengas duda y debes tener confianza, porque aquello que no preguntes seguramente el psicólogo o la psicóloga te informará en todo momento. Y hasta aquí el podcast de hoy. Llegamos y nos acercamos al final del podcast. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Y hoy hemos hablado de esa preciosa primera carrera adaptada para niños y niñas con movilidad reducida. Un abrazo para Noemí y para toda la organización. También hemos visitado lugares para caminar quieto, como es nuestra experiencia en el Mas La Llum.
una casa de ecoturismo rural y formación activa, y también hemos hablado sobre vuestras consultas, que es como la primera visita al psicólogo. Pero antes de acabar, nos falta la última sección que os había prometido y que no me he olvidado, ¿eh? Bueno, la verdad sí que me había olvidado, pero la tengo aquí anotada y me la he recordado, que era los libros recomendados, que era el libro Libertad y Límites de Rebecca Will. Es un libro que yo leí hace muchísimo tiempo, y es que Rebecca Will y Mauricio Will eran dos personas que viendo como Xavi y Marta en el Mas la Llum que no les cuadraba la manera de educar del sistema educativo en el que se encontraban, Mauricio era ecuatoriano y Rebecca era alemana, pues decidieron formarse en pedagogía, formarse en psicología del desarrollo y dejarlo todo para irse a Ecuador a crear una escuela, el León Dormido. Y esa escuela fue la que surgió después de una primera iniciativa que tuvieron, que era la escuela El Pestalozzi, que os invito a que podáis buscar por las redes sociales, y por eso os aconsejo que podáis leer este libro, Libertad y Límites. Yo cuando lo leí me empezó a cambiar mucha perspectiva, aunque tengo toda la formación en psicología. Ese libro de hace 20 y tantos años me dio mucha información para dar mucho más peso a la palabra respeto. Y es que este libro de Libertad y Límites te da mucha información para darte cuenta de que el sistema con el que debes educar a tus hijos y a tus hijas es ese estilo que llamamos el estilo con autoridad o estilo democrático, que es ese estilo en el que ofrecemos la libertad que el niño y la niña necesita, porque si no tienen libertad van a tener problemas emocionales y van a sufrir angustias, y también tenemos que ofrecerles los límites concretos, es decir, por dónde se van a poder mover. Pero eso tiene que ser adaptado y adecuado a lo que el niño o la niña necesita en ese momento. Y este libro de Rebecca Will lo describe de una manera tan preciosa, con unos ejemplos tan bonitos, de una manera tan llana y tan clara, que os recomiendo que podáis leer este libro para empezar a seguir con el camino que ya hemos iniciado en este podcast, que es caminar quieto. La mirada de libertad y límites también es de la que se ha impregnado este podcast, Caminar quieto. Y hasta aquí, ahora sí, el podcast de hoy. Os recuerdo que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y vosotras, y que para participar en el podcast te invitamos a enviar tus comentarios a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook con @caminarquieto, o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626. Y aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes, a partir de las 5 de la mañana. Así que disfruta del camino y os espero el próximo martes. Un beso y un abrazo.